Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio Javier Alves. Como ya saben los oyentes, en las redes de la radio vamos publicando información del artista, allí también pueden dejar sus comentarios y además pueden seguir la entrevista o escucharla después en la web de Radio Mundo. Pero les cuento un poco de Javier. Javier es montevideano y desde niño estuvo en contacto con el arte. Pasaba horas dibujando, pintando y creando objetos. Aunque pasó por varios talleres de expresión, prefiere definirse como autodidacta. Y después tuvo varios trabajos hasta que finalmente desde hace unos años se pudo dedicar y se dedica full time a pintar y a dar clases. Tiene su propio atelier en Pocitos, un espacio donde crea, enseña y conversa con todos los que pasan por allí. Detrás mío está una de sus obras, pintada en acrílico sobre madera y titulada Shine, de la que ya vamos a conversar. Me estuvo adelantando algunos datos que son más que interesantes, así que ahora se viene la conversación. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Vamos a empezar un poquito yendo para atrás, y es cómo empezó tu contacto con el arte. Sos autodidacta, lo decía en la presentación, pero hiciste varios talleres de expresión y también alguna formación que terminó derivando en esto que soy tu trabajo, tu vocación y tu profesión. Sí. ¿Cómo empezó eso? Yo siempre digo que el primer contacto que tuve con la pintura en sí, fuera de lo que sería niño y adolescencia, fue en la Pedro Figari, que hice 2 años de dibujo publicitario, y en ese momento era todo a mano, no existía la máquina. Entonces, por ejemplo, el trabajar con la imprenta, los acetatos, el acrílico, ahí tuve contacto con el acrílico, cómo manejarlo, la composición, historia del arte. Esa fue la primera vez formal, como quien dice. Sí, exacto. Y en realidad, con el tiempo me fui dando cuenta de todo lo que me había dejado eso también, más ahora como docente también, que me afirmo muchas cosas en ese conocimiento, y yo lo uso en mi propia obra, ¿no? Es decir, utilizo la composición, utilizo lo que es la historia del color, las diferentes técnicas, ¿no? ¿Y qué pasó con el dibujo publicitario? ¿Quedó por el camino? Y apareció la máquina, apareció la computadora, y ahí me bloqueé, cosa que ahora también en la pandemia tuve ese choque, ese segundo escollo. choque de nuevo con el Zoom, y pude pasar pude pasar ese escalón, es decir, me hice amigo del Zoom, pude conocer esa herramienta, y hoy por hoy Zoom pasa a ser otra herramienta más en el taller. Y de niño, eso que dice, lo cuenta en tu página web, y también lo charlábamos un poco en la previa de la entrevista, de niño siempre dibujando y pintando, ¿es así? ¿Te recordás? Sí, totalmente. Es decir, el arte para mí estuvo siempre en mi vida, de diferentes maneras, es decir, pero lo primero que me asombró de niño fue ver a mi tío dibujar con un lápiz, dibujos enormes, no sé si era porque yo era chiquito, pero dibujaban cartulinas blancas gigantes, y con ese lápiz era increíble lo que podía lograr. ¿Un tío arquitecto o un tío artista? No, que le gustaba dibujarnos. Sí, no tenía ninguna formación artística, pero es decir, era maravilloso lo que yo veía lograr en las
pinturas, en los dibujos. ¿Y en tu casa era una casa en la que había arte? ¿Tus padres te estimulaban, te invitaban a eso? No, el estimular sí, no era una casa donde hubiera arte presente, pero sí en lo personal a mí siempre fue como que tenía que estar conectado con las manos en algo. ¿Y qué hacías? ¿Te acordás el primer dibujo o el primer objeto que creaste y que dijiste, esto me gusta, esto lo disfruto? Sí, es que yo siempre tenía un cuaderno lleno de dibujos y por ejemplo... Queremos saber qué dibujos había. Ahora es arte abstracto, pero ahí qué había. Dónde estarán esos dibujos, pero sí, es decir, desde superhéroes, desde paisajes, desde mi familia, de lo que fuera, pero aparte me pasaba con cosas sencillas, ¿no? Es decir, de agarrar un alambre y darle vuelta. Yo siempre decía que era como una descarga, ¿no? Como que sentías, necesitaba hacer esa descarga a tierra por ese lado. Siempre lo tomé de esa manera, esa necesidad de con las manos de transformar, ¿no? De expresar y sí. de transformar. Y la transformación, es decir, me marcó tanto que en realidad la obra habla de eso en sí, ¿no? Veníamos conversando que, bueno, es arte abstracto, pero que tiene todo un concepto detrás y varios conceptos. Uno de ellos es la transformación y el movimiento. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, en realidad en mi obra me basé mucho en tratar de transmitir eso, ¿no? Creo que también el arte abstracto como que tiene eso de la simplicidad de que si yo tomo un soporte, un lienzo, un cartón, una madera, lo que sea, y vuelco pintura, perfectamente puedo decir que es abstracto. Pero también eso le genera un vacío a la obra, por eso creo que cuando hay un concepto, ahí es que empieza a haber arte, ¿no? Es decir... Claro, a veces el arte abstracto se confunde con el vale todo, o todo es arte, o cualquiera, ese preconcepto de cualquiera lo puede hacer, y sí. que si bien es cierto y cualquiera se puede sí. expresar, también en general hay una idea detrás, un concepto. Sí, ¿no? y que en realidad esa idea... fuera de que yo no, para que se entienda, ¿no? Es decir, esa idea me sirve al que está creando la obra. Es decir, eso es lo que tengo que tomar, o al menos lo que pienso yo. No necesariamente el que la ve. Claro, porque, viste, yo no necesito estar al lado de la obra explicándolo, pero sí el artista empieza a tener un idioma que se puede agarrar de ahí para crear. Y eso te empieza a dar una seguridad. Y ahí en la seguridad es que empieza a haber, se empieza a transmitir a través de esas herramientas, de esas decisiones que vas tomando paso a paso, se empieza a transmitir hacia el que ve, hacia el que termina viendo la obra. Es decir, la obra es el cuadro, en este caso el que está atrás tuyo, pero afuera de ese cuadro hubieron un montón de momentos, de decisiones, pinceladas, de ideas que fueron transformándose para tener hoy la obra. Para que hoy sea ese cuadro lo que es. Exacto. Y ahí es donde creo yo que el concepto es fundamental y qué quiero transmitir desde ahí. Y bueno, y lo demás es técnica, es decir, con qué herramientas puedo trabajar, que desde ahí también transmito, ¿no? Es decir, voy a leer un fragmento sí. perdón, de tu página web que dice así, en tu presentación. En mi adolescencia empecé a interesarme con mayor profundidad por el arte abstracto, consolidándome en él y encontrando por medio de investigación del color, del movimiento, una técnica propia de expresión. Sí. Habla un poco de esos conceptos, ¿no? Ahí va. ¿Así lo definirías? ¿Así definirías tu forma de hacer arte? Sí. Y creo que en realidad es imposible también ver un cuadro que no tenga esa potencia. Es decir, ahí empiezas también a tener una firma en la obra, ¿no? Es decir, yo te contaba también el tema de mi firma, que trato de que siempre esté mezclada en la obra. Además, hay veces que las personas me preguntan si lo firmé o no lo firmé, y ahí empieza la búsqueda de la firma, y en realidad lo tomo como parte de la obra, mi firma. Es decir, trato de que esté ubicada dentro de la obra, porque creo que soy la obra, es decir, no que esté separada en un lugar. Pero lográs desprenderte después. Igual, no es que esté bien o esté mal, pero... Sos la obra y está plasmado todo eso que te pasó en ella. Y después,
lográs desprenderte y que el espectador, el comprador o el visitante de una muestra interprete sin duda otra cosa capaz que totalmente distinta. Sí, eso tiene que ser así. Eso es un cable invisible para mí que conecta la obra con la persona. Muchas veces pasa que van al atelier y conectan con una obra, no con todas, o no todas las obras les gusta. Eso para mí es normal y es súper natural. Y digo, no porque yo haga arte abstracto, también me parece que lo demás no es arte, ¿no? Todo lo contrario. Para mí el arte en realidad es el alma de la obra, que sea figurativo, sea de la técnica que sea, o el arte que sea, el alma lo hace, lo tiene que conectar el artista, la obra con la persona, ¿no? ¿Alguna vez experimentaste con el arte más figurativo? Sí, es Yo más, vi alguna cosa que me pareció que sí, pero... Sí, en realidad pero no la es obra que vos no me es decías sí. es una obra que yo la disfruté mucho, que era, en realidad también se la dediqué es el Quijote arriba de Rocinante, que igual no se nota tan claro como lo explico, pero... Sí, están como simplificados los trazos. Y en realidad Rocinante, le puso Rocinante para sacar de primer plano al Quijote, ¿no? Es decir, como tomar ese ¿Y esas obras elemento. así más figurativas surgen porque hay como una inquietud de ese momento o es para experimentar otros formatos, estilos? No, eso es por inquietud. Soy totalmente inquieto y creo que eso mismo es de lo que trato de hablar o de transmitir. Es decir, es imposible que yo quiera transmitir una transformación, un movimiento y que yo sea calmo y siempre mi obra sea igual. Es decir, claro, trato de cambiar. Hacer algo estático e inamovible. Sí, tal cual. Contanos de Shine, que ya no me adelantaste algo, ya me dieron ganas de hacerte la pregunta. ¿Cómo surgió esta obra? Tiene una historia del marco muy particular que lo completa. Contale a los oyentes porque así también pueden ampliar y hacer sus interpretaciones. Sí, para mí esta obra llega en un momento en el que la transformación de esa que estábamos hablando es parte de la obra, porque por más que veamos la obra, bueno, para el que escucha no, pero para el que lo está mirando capaz que lo puede ver, el marco es la obra. Es decir, vos decías, para el que lo está escuchando solamente, es un marco dorado. Como un dorado a la hoja. Sí. Capaz que más antiguo, ¿no? Una obra que va con una obra bastante más moderna y no tiene passepartout, no hay una distancia entre la obra y el marco. Exacto. Y eso en realidad fue de esa manera, decidido de esa manera, pero aparte la historia del marco me pareció interesante en base a esa transformación que yo busco transmitir. Porque era un marco que estaba en una volqueta, que al costado de la volqueta apoyado, y de ahí lo agarro y empieza a generarse la obra, ¿no? Es decir, pinté para que ese marco... Pintaste una obra para ese marco. Sí, y para que tuviera esa transformación el marco, ¿no? Es decir, podría haber sido otro camino, la historia del marco, pero elegí que fuera la obra. Y el nombre, A Brillar, era por eso, ¿no? Como el tema de estar allá abajo y que pasara hoy a estar compartiendo hoy este espacio con nosotros. Sí. Muy buena la historia y seguro que abre nuevas lecturas en quienes nos están escuchando y quienes lo están viendo también. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Sos ordenado para pintar? ¿Tenés un momento del día? ¿Empezás una obra y la terminás? ¿Queda un tiempo y la volvés a agarrar? Sí. ¿Cómo es? En realidad me pasa que ahora empecé a tener como un horario preferido para pintar. Antes no me pasaba eso, pero ahora aprovecho la mañana, lo que es la mañana hasta el mediodía. Yo lo que pasa que también doy talleres en la tarde a partir de 2 de la tarde, entonces eso también me puso como ese hábito, ahí va, me ordenó, pero en realidad me sirve porque por la energía de esa hora de la mañana, la luz, el atelier está ubicado en una esquina y es todo vidrio, entonces hay muy buena luz en el lugar. Yo de un lado tengo el taller, del lado de atrás, y del lado de adelante tengo una exposición continua de las obras. ¿Y es tu casa ahí también? No.
No, yo vivo Taller en y Canelones, Bien. en la Costa de Oro. Y sí, eso me ordenó también en el espacio, ¿no? Es decir, no soy ordenado, mis pinturas están por todos lados, mis herramientas también, pero dentro de ese desorden sé que funciona así. Es decir, cuando ordeno todo, estoy como buscando todo. Buscando el sí, desorden. exacto. Y claro, y entras en esa, ¿no? Caos, orden, caos, orden. ¿Y cómo es en cuanto a las herramientas? Sí. Vi que usás mucho espátula, Sí. hay lienzos, hay maderas, hay un poco de las manos también, para algunos detalles. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que no pueden faltar o los recursos que no pueden faltar? Para mí el tema de las herramientas valen todas, ¿no? Es decir, sin duda que si me identifico con algo es con la espátula, pero porque me da esa impronta de que siempre me da una mancha diferente, me da ese entretenimiento, ¿no? Personal, es decir, la espátula uno no tiene totalmente el control de cuánto agarro de material, de cuánto presioné. Sí, puedo hacer una mancha parecida en tamaño o en forma o en textura, pero nunca va a ser igual. Y eso sí es una herramienta que me engancha mucho desde ese lugar, ¿no? Por otro lado, creo que la diferencia la hace el dominio de la técnica. Como que el don, ya está, somos niños, tenemos el don. Uh-huh. Después nos vamos encarcelando y cuesta, pero soltarlo, claro, pero dejarlo. el dominio de la herramienta, lo que me hace para mí, en lo personal, es lo que te hace después dejar la creatividad como al 100%, ¿no? Es decir, que si yo soy consciente de la idea que tengo, de lo que quiero transmitir, la herramienta me da la posibilidad de cómo lo transmito, ¿no? Ordenarme en ese sentido en el trabajo, es decir, que yo digo, bueno, quiero transmitir fuerza, no es lo mismo agarrar la espátula que un pincel. ¿Y lo las mismo, manos? Lo mismo para el color, para las manos, para un trapo, es decir, no dejan de ser herramientas. Yo si pinto todos los días con las manos, dentro de un tiempo, voy a ser muy bueno con las manos. ¿Se entiende? Eso eso es lo que no puedo como ayudar mucho en el tema del taller. Porque en realidad ese proceso es de cada uno, llegar a ese dominio de la técnica, ¿no? Pero sí pienso que, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es tener la mente tranquila en el sentido de la ropa, que me pueda manchar la ropa, de que no estar frenando esos impulsos. ¿Sí? Por factores ajenos a ese proceso. Exacto. Perfecto, nos quedamos con esa enseñanza y vamos a una tanda y volvemos en breve. Volvemos con Javier Alves en la conversación de los jueves. Vamos a cambiar un poco de tema, hablaste un montón de la técnica de las obras. Quería entrar en otra de las grandes áreas que tiene tu trabajo, que es el del taller, el de la docencia, el de la atención al público. Desde hace varios años tenés un local que ya me contabas, que es taller y atelier en Avenida Brasil y Lázaro Gadea, pleno Pocitos. Sí. Para los positenses es enfrente a las gaviotas, una referencia que no se puede perder de vista. Y bueno, me daba curiosidad también que nos cuentes un poco qué pasa con la gente, si la gente se anima a entrar, a preguntar, si preguntan por los cursos, si preguntan por la obra, si se animan a comprar obra, si les gusta saber del artista, quién es, qué hace, cómo lo hace. Y bueno, también estamos abiertos, por supuesto, a recibir los mensajes de los oyentes en el celular, que pueden mandar sus mensajes al 091-525252, o también en las redes, comentar en el Instagram de Radio Mundo, de Perspectiva, y nutrirnos también un poco de sus experiencias, que siempre están buenas. ¿Cómo es que surgió esa idea? Porque es arriesgado también abrir un atelier y un taller abierto al público, ¿no? Y que, bueno, decías, sí, no es tu casa, no es que lo hiciste en el garage, en el patio, sí, en el sótano. ¿Cómo surgió esa idea y esa iniciativa? Sí, el tema del atelier, a mí lo que me atrapa es poder conectar con la gente y no quedar en ese espacio de entre medio, ¿no? A veces los procesos del artista empiezan por la galería, por la exposición, y es como en el atelier lo que me parece que está muy bueno es esa parte en la que me arrima la persona, ¿sí? Es decir,
que se genera un espacio donde la persona le costó mucho, después que abrí, empezar a entrar la gente, ¿no? Llegó muchos momentos de estar sentado así, preguntándome a ver si era lo correcto lo que estaba haciendo, pero hoy por hoy es súper productivo, desde el niño hasta el adulto, y escuchar a la gente, ¿no? Es decir, ¿Quiénes son los que más entran? ¿Es gente que va de paso, gente del barrio, que lo mira una vez, lo mira 2 veces hasta que se animó? ¿Son niños, padres que preguntan por los talleres? ¿Cuál es la gente que es variado. Es decir, yo tengo alumnos desde 8 años hasta senior. Y sí, y en realidad, pero hoy por hoy ya es como un lugar a través de los años que se ha formado, es decir, que ha generado un movimiento, es decir, que todos los días entra alguien, que todos los días el taller también le da una vida muy, muy fuerte, porque desde afuera se puede ver a la gente también pintar. Es un lugar chico, porque no es grande, es decir, los talleres son de 5 personas, son bastante íntimos, y no por la pandemia, siempre fue así, pero la idea es generar eso en el taller, no solo el tema de ir a pintar, sino generar también cosas hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Es decir... Y como docente, ¿te formaste en la docencia? ¿También sos autodidacta en eso? Porque no es sencillo ser docente. A veces uno sabe mucho y no lo sabe transmitir, o no tiene la paciencia. Sí, exacto. En realidad es como... para mí fue ensayo y error, ¿no? Es tomar, sí, escuchar, sí, porque es decir... a través de muchas cosas que se iban generando en el taller, se fueron generando espacios y cambiando cosas, pero ahí, bueno, es una de las cosas que hoy te comentaba que me ayudaron mucho, fue toda esa parte de la historia del arte, de las técnicas, de todo eso para tener... Para poder dar las clases. Sí, porque... pero después se generaron espacios fuera, con el taller, que estuvieron muy buenos. ¿Trabajás con escuelas, yendo a escuelas? ¿Trabajaste con Teletón? Ahí va. Y esos espacios para mí son fundamentales, y son fundamentales compartirlas con el taller, porque, es decir, ahí ya empieza a haber un hilo, una manera de moverse como taller también. Es decir, ya la obra no pasa a ser solo el lienzo, pasa a ser también, la gente del taller empieza a generar lo mismo, ¿no? Eso es lo lindo, que en las escuelas fue muy productivo, porque el Zoom me pudo arrimar también a esa parte. O sea, en la pandemia también seguiste haciendo cosas. Sí, la pandemia nos obligó a transformarnos a todos, pero en la parte mía que con el tema del Zoom me pude conectar con gente del interior a través de talleres. Era cómo modificar todo un taller que tiene la presencialidad, pasarla al Zoom y que tenga sentido, ¿no? Que el taller no sea solo por el tema económico, sino que si yo, por ejemplo, no siento que el taller tiene esa magia, a mí me pincha. Entonces esa inquietud no es solo en la obra, es decir, me pasa en el taller. Nosotros proponemos talleres donde vamos afuera a pintar, a tratar de hacer impresionismo, a tratar de hacer otras técnicas en las que nos vuelquen cosas positivas, tanto con las escuelas, con la Teletón. Ahora tenemos un taller con la Fundación de Niños Down, pero no es solo ir a manchar el lienzo, es decir, es dejar algo, siempre es dejar algo y pintar desde ese lugar, ¿no? Es decir, que el niño pueda elegir un color y relacionarlo con un sentimiento, es decir, dejar herramientas donde yo pueda ver también lo que está expresando el niño. Porque la libertad como que ya la tiene el niño, pero ese concepto es arrimarlo a esa... Y en general, ¿con qué te dejan esas experiencias? Que si tuvieras que pasar en limpios, pasar una raya y decir, bueno, lo mejor de todo eso... De las experiencias con niños, con las escuelas, yo le estoy... fundaciones como Teletón. Sí, yo lo que siento es que estoy dando una oportunidad, ¿no? De arrimar la pintura, de arrimar el arte, de arrimar, darle la oportunidad a que no me pasa muchas veces en el taller escuchar la parte de, bueno, me jubilé, voy a pintar, o pintar es un hobby. Sí. Y en realidad con esto lo que busco es que eso se transforme en que yo tenga la oportunidad de ver la pintura, el arte y esos procesos los pueda tener antes.
No esperar No, a la jubilación. Exacto, ahí va, que esa oportunidad de arrimarme a todo eso, a esa expresión, a esa manera de ver las cosas, sea antes. Cuando aparte tienen la libertad, es decir, porque no es en vano que todo el mundo dice la libertad del niño, y sí, Picasso, Sí, la frase de pintar como los Picasso, niños. exacto. Es decir, eso lo que nos dice es que la libertad y la creatividad que tiene el niño es impresionante. ¿Qué pasa si le arremos el concepto al niño, no? Es decir, y hay una transformación, porque hoy por hoy, digo, yo trabajo con niños en el taller, de los cuales que ya están haciendo trabajos con arte en la escuela, que están haciendo artístico en la facultad, es decir, eso me parece importantísimo. Uh-huh. Y de los adultos, por ejemplo, esos que llegan, me jubilé y empiezan, ¿qué pasa después? ¿Ves la transformación también así? Sí, yo apuesto de la misma manera, es decir, niños. Hoy por hoy, fíjate que hay 15 personas del taller que están exponiendo en Punta del Este en una galería. Ahora dura hasta el 15 de mayo esa exposición de alumnos del taller. ¿En qué galería? Sí. En Max Gallery, que está en Avenida Italia y Orinoco, en Punta del Este. Y bueno, es gente que capaz que fue con esa idea y hoy por hoy está exponiendo, ¿no? Es decir, en ese lugar. No es que hay gente que sí se anima a dar esos pasos, gente que no, pero dar la oportunidad que den esos pasos y que lo miren diferente, que no sea solo voy a mi cuadradito a pintar y nada más, me parece que es parte del taller, ¿no? Está muy bueno ese concepto. ¿Y qué pasa con los interesados en comprar? Que también, bueno, yo estaba mirando tus redes y hay muchos que preguntan dónde se pueden ver, dónde se puede comprar, cuánto cuesta. ¿Cómo es el uruguayo? ¿Compra arte uruguayo? ¿Le interesa? ¿Invierte en arte? Yo en eso muchas veces he escuchado que Uruguay no es comprador o viste, que con la idea de que hay que vender afuera, y sin duda que digo, cualquier cosa que hagas en Uruguay, el límite lo tenemos todos, pero yo la verdad, es decir, desde que me dedico a esto, he tenido una venta continua dentro de lo que es la obra. Yo en eso no me puedo quejar para nada. ¿Y cómo es cuando alguien viene a comprar? Para mí un tema fundamental es lograr que... ¿O cómo los ayudas también vos a comprar, a decidir? Porque sí, no igual no es un tema de convencer, por eso creo que yo te puedo hablar todo el día de la obra de arte y darte todos los conceptos que estuvimos hablando y todo, que en realidad si vos no hiciste esa conexión, no vas a comprar la obra, eso estoy totalmente seguro. Y por otro lado, el tema de llegar como artista, ¿no? Que capaz que, es decir, llegar a relacionar precio, comprador en el mercado, que sin duda lo pone la persona que compra con el tiempo, es así, es decir, una obra de arte es única, ¿no? Es hecha en un momento único y eso lo hace también una obra de arte, pero a la hora del precio, el precio puede ser el que yo quiera. Imagínate que es una creación mía, claro. Perfectamente puedo decir, este cuadro vale $1 millón y me quedo ahí, pero que lo paguen si no es otra cosa, claro. Exacto. Entonces, yo creo que en eso logré capaz que un camino en el que encontré un equilibrio entre precio y el comprador, por eso es que capaz que se generó esa venta continua, ¿no? Creo que son esos filtros que capaz que hoy o mañana te pueden separar de seguir en eso, ¿no? De vender o no, sí, de poder seguir haciendo obra o no. Escuchamos el tema que elegiste cuando volvimos de la tándem, sí. Y me decías que tiene un vínculo con una obra. Sí, en realidad fue muy cómico porque yo estaba haciendo una muestra en Rostan, en Carrasco. Me invitan a pintar en vivo para cuando se cortaban las calles, iban un montón de espectáculos y todo eso. Yo estaba pintando en vivo ese día, estaba por arrancar, me estaba preparando con las pinturas y llega una persona y me dice, ¿te puedo acompañar? Cuando estaba armando, y me dice, yo te doy la guitarra. Conversations se llama. Sí, aparte se llama sí, el tema. Trata de las conversaciones entre el miedo y el amor, pero la historia fue muy cómica porque, claro, yo le dije, bueno, que sea solo instrumental, por la duda de manejar un ambiente. Y bueno, y él armó y se puso a tocar mientras yo pintaba en vivo.
Y después que terminamos, que terminó la obra y todo, le dije, bueno, ahora sí, si querés, podés cantar, así te escucho. Y cantaba de esta manera. Y me pareció muy gracioso porque en realidad, claro, tenía una voz espectacular. Y vos le habías pedido Sí, y claro, y yo controlándolo, digo, tendrías que haber cantado antes. Y es una persona que siempre está presente en el taller aparte. Siempre lo ponemos para escuchar en el taller. Y he hecho en Instagram vivos de pintura, yo pintando, que él me acompaña desde Islas Canarias con su banda, tocando desde allá, y hemos conectado de esa manera. Hasta el día de hoy estoy en contacto. Sí, viene a fin de año, capaz que se puede armar algo lindo. Una buena historia. ¿Y eso de pintar en vivo te resulta natural? ¿Bien? Sí. ¿No te estresás? ¿No te bloqueás? No, para nada. ¿Te abstraes del resto? Sí, lo disfruto. Me pasó que siempre, en un momento también estuve pintando en vivo con una banda de tango que se llamaba, no sé si siguen tocando, pero se llamaba Fango, y hacíamos juego de tango, que era en diferentes bares de Montevideo. Ellos arrancaban a tocar solo instrumental, y yo pintaba en vivo que las personas pudieran ver el proceso de la obra. Es decir, yo pintaba de espalda, y yo tenía que empezar con ellos y terminar con ellos, la obra. Sincronizar. Y se generaba un ambiente muy lindo, ¿no? Una conexión muy linda. Y es una manera también de que el artista era como unir un poco la pintura a la gente, sea como ese ser que trabaja en su cueva, encerrado a oscuras. Sí, por eso. O con una música. Exacto. Que no se puede molestar. Sí. En tu Instagram, que también sos bastante activo en las redes sociales, ahí subís fotos de la obra, subís fotos del taller, y también subís varios videos de justamente eso, como del proceso creativo. Sí. ¿Disfrutás las redes sociales? ¿Te surge naturalmente? ¿Lo usás como una herramienta para difundir? Lo uso como herramienta, es decir, lo aprendí a disfrutar, pero no soy ducho en esas cosas, ¿no? Es decir, así como me frenó en aquel momento, sí, ahora, hoy por hoy estamos en un tema de que trato de ir por ese lado porque es necesario, y me parece que es muy productivo para el artista. Hoy tenemos esa herramienta para podernos acercar a la gente, ¿no? Entonces, es decir, eso que me frenó y me separó en su momento, hoy por hoy se transformó en un aliado muy importante, ¿no? Y volvemos a la transformación que está en todos lados. Y volvemos a la transformación que está en todos lados. Sí, perfecto. Sí. Para cerrar, te quería preguntar un poco proyectos para este año, ahora que aflojó la pandemia finalmente. Y también, habías abierto en La Barra un atelier, pero vino la pandemia, lo tuviste que cerrar. Ahora estás a través de galerías. No sé si se viene alguna exposición o alguna cosa que quieras comentarnos como para extender ahí sobre la vista sobre el 2022. Sí. Ahora en realidad viene un tiempo, ahora estuve en la Bienal de Argentina, que también estuvo la otra vez Arocena acá comentando, estuve ahí con ella también compartiendo. Había otra exposición que lo llevó una galería, que llevó una obra a Francia también. Y por ahora quería mantenerme un rato pintando tranquilo. Sí, se viene, es decir, los talleres con Teletón, con la fundación, con las escuelas. Ahora volvió la presencialidad. Sí, eso por un lado está bueno. Sí. Y se empieza a sentir el movimiento en todos lados. Sí, ¿no? En todos lados, y te da otra manera de llegar a la gente. Está mucho más normal la cosa, como quien dice. Pero sí, el tema de la exposición, lo que me pasa a mí, que al tener el atelier, no siento esa necesidad de mostrar, porque uno como genera obra, y sí, la exposición es para eso, ¿no? Para también mostrar a la gente en qué estás trabajando, todo ese movimiento. Y yo muchas veces me pasa eso, que al tener la exposición continua en ese lugar y poder estar mostrando mi obra, no siento esa necesidad de la exposición. Por más que es importante y forma parte de esos procesos pero también, es como te digo, ahora estoy haciendo talleres también en Punta del Este los sábados de tarde, y
El tema talleres que la gente se puede inscribir, ¿es para adultos, es para niños? Sí. Igual que acá, que Montevideo, en realidad es... ¿Y en qué galerías estás en Punta del Este? En Los Caracoles, en José Ignacio, y en Max Gallery, en el centro de Punta del Este. ¿Es un público diferente, un acercamiento distinto, o no notas diferencias con respecto a lo que vivís acá en tu atelier? Sí, lo que pasa es que no tengo el contacto directo. Claro, a mí el contacto directo me gusta mucho. Yo le doy atención al cliente, pero no atención no solo por vender. Me parece que cuando la persona se arrima, rompe el hielo, de pasar el vidrio, de estar un rato en el atelier, el respeto a tratar de escuchar también, y ahí te vas midiendo también lo que está pasando afuera, ¿no? Es decir, clientes que son amigos ya, y amigos que son clientes. Sí, sin duda. Clientes, vecinos. Sí, exacto. Tiene que estar eso, y formás parte del lugar, empezás a formar parte no es solo, ¿viste? Es decir, formás parte del entorno también del lugar. Perfecto, bueno, se nos termina el tiempo, nos despedimos de Javier Alves. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a usted. Pueden volver a escuchar la entrevista y también verla en la web de Radio Mundo, y también los invitamos a seguir el ciclo de arte UI en perspectiva en las redes, donde hay más información y más fotos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Muchas gracias.